una vez el balance, generalmente siempre se va a llegar a pero siempre se va a llegar a esta expresión. Habíamos mencionado que la constante de acidez es igual a x al cuadrado sobre concentración del ácido. X, de alguna manera hemos dicho que está relacionado con pH, ¿no? Ya. Si a mí me dicen que calcular el pH tendría que despejar X. Ya. Y se supone que para eso tiene que dar la concentración, ¿no?, de la solución y la constante. Ya. Si a mí me da pH, se supone que tengo X. Y significa que en ese caso tengo que despejar la concentración. Eso habíamos dicho. Y aparte de eso, si uno quiere calcular directamente el pH de una solución de un ácido débil, puede utilizar también esa fórmula. Entonces, en este ejercicio hemos aprendido cómo se calcula el pH de un ácido débil, ¿no? Y después en este ejercicio hemos calculado la concentración, ¿no?, porque eso es lo que había dicho. Si a mí me da pH, se supone que conozco el valor de X, que es igual en el balance, que es igual al valor de la concentración del hidrógeno. Entonces conozco cuánto es eso, ¿no? Y de esa manera entonces puedo calcular la concentración del ácido. Y eso es lo que habíamos dicho. En los ácidos débiles solamente hay dos cosas que se puede calcular. Uno, me puede pedir que calcule el pH. Para eso tiene que darme la concentración y la constante de acidez. Y despejo X, que representa hidrógeno. Y con el hidrógeno se calcula el pH. Ahora también el otro ejercicio, vuelvo a repetir, puedo también calcular concentración, pero para eso tiene que darme el valor de pH. ¿Ya? Entonces solamente esos dos tipos de ejercicios. Ya esto ya es aplicando diluciones, como igual en los ácidos fuertes hemos hecho diluciones, ¿no? Entonces aquí también es un problema de ácidos débiles con diluciones. Entonces ahí dice, se desea preparar 500 mililitros de solución de ácido acético que tenga un pH igual a 3. Eso es el ácido diluido, 500 ml pH. A partir de una solución concentrada de laboratorio que tiene una pureza de 99% de gas y una densidad de 1,05 gramos. Calcular el volumen de solución concentrada que se necesita para preparar la solución. Esto es, ya lo hemos visto en la parte de soluciones, ¿no?, que es un proceso de dilución. Entonces hay que manejar como tal. Entonces vamos a sacar los datos. Entonces ahí yo tengo. Entonces a mí me dice que prepare 500 mililitros de solución que tenga un pH igual a 3. La constante es 1.8 por 10 a la menos 5. A partir de una solución concentrada que tiene esa pureza y densidad, me pide qué volumen voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, si ustedes analizan con la solución concentrada, con esa pureza y la densidad, voy a calcular la concentración del ácido 1. Eso voy a calcular. Con eso ya sabemos que utilizamos la fórmula. ¿Ya? Con el pH,
Y entonces con el pH y la constante de acidez voy a calcular la concentración del ácido 2. Y en cada caso nosotros ya sabemos. Y acá la concentración, uno como voy a calcular, con la pureza les decía, tenemos la forma. ¿Cómo calculo la concentración? 2 con pH y la constante, hace la temperatura en el ejercicio número 2. Entonces, hay que hacer con eso antes de calcular las concentraciones, ya puedo calcular el volumen. Entonces voy a calcular la concentración 1, que ya saben que la fórmula es 10 por la densidad y la pureza sobre peso molecular. De ácido acético, su peso molecular 60. Reemplazo eso en la fórmula 10 por 1, que es la densidad 1.05 por 99 sobre 60. Y eso me sale 17,32 molar. Entonces, esa es la concentración de la solución concentrada. Y ahora voy a calcular la concentración 2. Como a mí me da pH y todas cuestiones. Ya. Entonces, para calcular la concentración hay que hacer lo mismo que hace rato. El balance. Y el balance es lo mismo, si ustedes se dan. Voy a hacer el balance. Y hay que, como he dicho, que siempre hay que hacer ese balance. Y ahí voy a plantear la constante de acidez, que ya saben que es hidrógeno por el acetato sobre ácido acético. Ya saben que el agua no se pone. Se lo reemplazo las concentraciones en equilibrio, que está en función de X. Ya. Puedo simplificar y me queda eso nomás. Ya lo hemos dicho hace rato. Ya. Entonces, en este caso, voy a despejar la concentración 2. Concentración 2 va a ser x al cuadrado sobre la constante de acidez. Es lo mismo de hace rato, el mismo ejercicio estoy repitiendo nada más. Ahora, x, ¿de dónde voy a sacar? El x voy a sacar con el pH. Saben bien que el pH es menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. Si yo despejo el hidrógeno, entonces antilogaritmo de pH. Y esa concentración del hidrógeno, según la ecuación, es lo mismo que X. Entonces eso sería 1 por 10 a la menos 3. Y eso reemplazo no en la fórmula para calcular la concentración. Y eso sería 1 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado sobre 1.8 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez. Y eso me sale 0,055 molar. ¿No? Hasta ahí lo único que he hecho es calcular concentraciones. Y esos cálculos estoy repitiendo de lo que hemos visto ya. Con eso ya puedo calcular el volumen 1. Entonces, volumen 1 va a ser 500 mililitros por la concentración que es 0,055 molar sobre la concentración de la solución concentrada que es 17. Me sale 1,58. Entonces, eso es el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nadie no dice nada. ¿Alguna pregunta para el examen también? No lo sé. Lice. ¿Podemos dar un repasito? Lice, yo tengo preguntas de equilibrio químico. ¿Podría ser para el lunes? Por favor, para el lunes. Lice. ¿Qué cosa? El examen. El examen para el lunes.
Equilibrio químico del práctico. Es que, ¿Cómo retrasar? por favor, Liz. Ya, entonces para el lunes lo pasamos el examen, no el jueves. Por favor, licenciada. Pero eso de ahí no se suspende. Por más que haya rol de exámenes, vamos a dar el día lunes. Sí, está bien, muchas gracias, licenciada. Gracias. Ya. ¿Podemos dar un repasito de equilibrio químico? No, consulten algo concreto. Volverlo a explicar no lo voy a hacer. Yo, Licen, tengo una pregunta. Tengo preguntas así. A ver, terminaremos un ejercicio más de esto. De ahí si tienen consulta ya lo hacemos. Este es el último ejercicio para los ácidos débiles, por si acaso. Después ya lo vemos, los ejercicios, las dudas que tienen. Ya, entonces aquí dice, se desea preparar, que es otro ejercicio. Ya, se desea preparar 250 mililitros de solución de ácido nitroso que tenga un pH de 11,5. En vez de darme pH, me da pOH. Y después el resto es lo mismo. A partir de una solución concentrada que tiene una pureza del 60%, una densidad de 1.3, calcula el volumen de solución que se debe utilizar para preparar la solución. Me da la constante. Es lo mismo que el anterior. Con la única diferencia, vuelvo a repetir, ya. Ahí en vez de darme hace rato hoy me daba pH, ahora aquí me da pOH. Esa es la única diferencia. Y otra cosa no hay. El procedimiento, por lo tanto, es lo mismo. Entonces, igual, si ustedes se fijan, es lo mismo, solución diluida que 250 mililitros de ácido nitroso, me da su pOH y me da su constante de acidez. Ya a partir de una solución concentrada, que su pureza es 60% y su densidad 1.3 gramos sobre mililitro, calcular el volumen. Entonces, esto es lo mismo de hacer. Ya lo hemos dicho, con la pureza y la densidad voy a calcular la concentración del ácido 1. Y con el pOH y la constante voy a calcular la concentración del ácido 2. ¿Ya? Eso es lo mismo, voy a repetir de hace rato que hemos hecho. Si no solamente son otros valores. Entonces, ahí tenemos la concentración 1, entonces ya sabemos, utilizamos la fórmula. El peso molecular de ácido nitroso es 47 gramos sobre mol. Reemplazo en la fórmula 10 por 1.3, que es la densidad, por la pureza que es 60, dividido entre 47, el peso molecular, y eso me sale 16,6. Entonces, hasta ahí yo tengo ya calcular la concentración de la solución concentrada. Ahora voy a calcular, ya. Igual tengo que hacer ahí la reacción, hay que hacer todo, como siempre hemos hecho. Y planteo, digamos, la constante de acidez, que es igual al nitrato por hidróneo sobre con ácido nitroso. Se lo reemplaza en valor en función de X, están las concentraciones en equilibrio. Simplifico y salimos a la misma fórmula. Si ustedes se dan cuenta, es la misma fórmula. Entonces, esto es X al cuadrado sobre constante de acidez. Entonces, de ahí voy a despejar y ahí está después concentración. Ahora, X, si ustedes se fijan, aquí representa hidrógeno. ¿Ya? Sí. Pero a mí me da pOH. Entonces, pOH está relacionado con oxidrilo, no está con hidrógeno. Entonces, igual, pero no hay ningún problema. Primero puedo calcular pH. Solamente se aumenta un pasito más, nada más. Los pH es 14 menos pOH y eso me sale 2,5 el pOH. ¿Ya? Y con ese pH puedo calcular hidrógeno.
que pH menos logaritmo de la concentración del hidróneo. Voy despejando hidróneo, si ya saben, logaritmo de menos 2,5, y eso es igual a x, ¿ya? Porque hidróneo está representado por x, y eso me sale 3.10 a la menos 3. Y con eso calculo la concentración. 3.10 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado sobre la constante de acidez, que es 4 por 10 a la menos 4. Y eso me sale 0.2. ¿Ya? Si esto es un ácido pH, si es una base, siempre se trabaja con pOH. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando me da pOH, entonces transformo primero a pH. Porque no se olviden en la reacción, o en el balance, que aparece hidróneo. Y el hidróneo, su concentración es X. ¿No? Ahora solamente eso se sustituye para calcular el volumen 1. 250 por 0.02, que es la concentración, dividida entre 16.6. Y eso me sale 0.3 mililitros. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Entonces entramos a pH de ácidos débiles polipróticos. ¿Ya alguien tiene alguna pregunta sobre equilibrio? ¿O eso quieren ver el jueves? También podría ser, porque tenemos todavía una clase. ¿Ah? Ustedes parece que no tienen una posición firme. Querían repasar, ahora ya quieren repasar el jueves. No les entiendo. Listen, yo tengo pregunta de equilibrio químico. ¿Dónde? De equilibrio químico. O sea, si ahorita pasamos equilibrio químico, el jueves ya lo pasamos. Por eso tienen que definir. Continuamos avanzando hoy día y repasamos el jueves, o ahorita repasamos y el jueves seguimos avanzando. Ya decídanse de una vez. ¿Ahorita? Ahorita. ¿Mm? Ahorita. El jueves. Ahorita. El jueves. No se les entiende a ustedes. Mejor. Ya, entonces, ¿quién va? Ya suba entonces cuál es su duda. Compartan la pantalla. 7. Listen, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve? Listen, en el ejercicio 7. ¿Qué dice el enunciado? Pues yo no lo he leído. ¿Será que alguien lo puede leer, por favor? ¿Me puede ayudar? Que yo lo hice directo esto y mi práctico no lo tengo. Pero... Yo ahorita te digo. Por favor. ¿Qué queda? El 7, ¿no ves? Sí. Ya, dice, para la reacción 2M más N igual 3P más 2Q, en un recipiente de 2 litros se coloca 1 mol de M y 1 mol de N y 1 mol de P. En el equilibrio se encontrará 0,4 moles de Q. Calcular A, la concentración de todas las especies en equilibrio, y B, calcular el valor de K. Ya. Listen, no siempre nos va a decir moles iniciales, ¿no ve? Cuando dice se coloca, ¿quiere decir que ya es moles iniciales?
Claro, pues si se coloca es inicial. Ya, y como nos dice, ese 0,4 moles de Q se añade en equilibrio y vemos que ahí en Y sí, equilibrio es 2X, ¿no ves? 2X de Q está en ah, equilibrio, entonces eso es igual que 0,4 moles. Despejo X ahí como usted ve sí, y me sale 0,2, entonces ese X que ya reemplacé y me da el valor, eso es lo que vale todo, ahí yo reemplacé 0,2, ¿está bien? claro, aquí donde estás poniendo el inciso, la concentración de M, ¿no? Ahí lo reemplazas donde está el X, En la ¿ya? concentración Entonces de... 0,8 te sale. Y la concentración de N 0,9. ¿Está bien nomás? Está bien. Y Listen, del Q también. en... Ahora aquí hay que, Ya le escucho, Listen. ahora la concentración ¿de quién es esto? De P. ¿Cuánto es la concentración de P? 1.3, ¿no? Ese 1.3 es elevado al cubo, es elevado al cubo, ¿no? Sí, sí, sí elevado al cubo. Pero ahí no se... sí, bueno. Si está elevado al cubo el P, está elevado el P, el Q también está elevado al cuadrado, el M también, no hay ningún problema, estaría bien. Listen, es necesario que en la reacción nosotros escribamos así, para simplificar volumen o así directo está bien que lo hagamos, como lo hice yo. Nosotros en realidad, generalmente cuando nosotros simplificamos, cuando los volúmenes son iguales, pero generalmente si no son iguales hay que dividir nomás con el volumen, como está sacando aquí. O sea, la constante de equilibrio, ya en realidad nosotros cuando vimos, avanzamos, los volúmenes se podían simplificar, ¿no? Pero en este caso no se puede simplificar. Ahora, ¿por qué yo le digo que se puede simplificar? Aquí de M es 2, de 1, de N de nitrógeno es 2, serían 3 volúmenes y del otro son 5 volúmenes. Entonces no se va a simplificar. ¿Ya? Entonces en ese caso es mejor nomás así como lo estamos viendo. Entonces para calcular la constante de equilibrio, usted primero calcule las concentraciones, así con las concentraciones en equilibrio y dividir entre el volumen o el equilibrio y recién reemplazar eso para calcular la constante de equilibrio. Ya, ¿Ya? ahí en el caso de donde se suma y donde se resta, en ese caso me pide que calcule la constante de equilibrio y ahí me da tres valores, me da mol de M, mol de N y mol de P, me da los moles de los dos lados. Entonces para saber dónde se suma y dónde se resta, es donde más se añade. Donde más se añade sería donde tiene que restarse y donde menos se añade tendría que sumarse. ¿Es así? ¿Estás hablando del 8? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de, en el caso de dónde se suma y dónde se resta para saber la concentración, en equilibrio. 1 menos 2X, ¿Pero de qué 1 menos ejercicio X. estás hablando? Del ejercicio 7, del mismo ejercicio. Claro, en este caso el Q es 0, ¿no? La reacción va a ir a ese lado. Si la reacción va a ir siempre donde hay 0. Ya. Entonces, si la reacción, como aquí el Q no tengo ningún valor, eso significa que la reacción va a ir a la derecha. Y si va a ir a la derecha, entonces a la izquierda hay que restar y a la derecha hay que sumar. Ya, Lice, me despejó dudas. Y en el ejercicio 8, ¿será que alguien lo puede leer? El ejercicio 8, por favor. Leo, yo lo leo. Pero es igual que el anterior, es lo mismo es. Porque igual te da los moles en equilibrio, que es 1.2, y es 0,6, es lo mismo, por si acaso. Lo Es que lo no mismo que el entendí es anterior. en el inciso C, porque me dice que se agregan, ¿no? Y a esos moles que ya saqué la concentración, que está en equilibrio. Pero se agrega, A eso se lo agrega, ¿no? del B, o sea, hay que sacar las concentraciones, los valores, ¿no? De los moles en equilibrio. Sí. Entonces hay que agregar a eso, no sé cuánto se agrega, me dice un mol. Y ese ejercicio ustedes ya lo tienen, pues, ya lo tiene el cuaderno. Porque al cuaderno usted lo tiene, ese ejercicio, cuando se agrega, ¿no? Ya. Por si acaso. En ese caso ¿Ya? dicen, para despejar X, ahí sí o sí se tiene que despejar X,
porque nos da una nueva, nos pide una nueva, la concentración nos pide, la concentración nueva en el inciso. Claro, es que el problema cuando vos le agregas un mol, y ya hemos dicho, cuando se suma se transforma en moles iniciales. Y cuando se transforma en moles iniciales, de nuevo hay que sumar, restar, hay que hacer todo el balance. Ya, y de ahí te va a salir un nuevo X. Y la constante de equilibrio, eso ya sabes. Cuando agrego algo, No, la constante, por eso su nombre es constante, eso no cambia. Ah, eso era mi duda. Ya, Licen, gracias. No, pues sí, por eso lo llamamos constante de equilibrio, eso no cambia. La constante que yo ya saqué en el inciso B, esa misma constante tengo que utilizar en el inciso C. Claro, no eso, cambia, ¿no? Claro, eso aunque tienes que utilizarlo. Aunque yo agregue. Ya. Ya, Licen, gracias. Sí. Me estaba chipando. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pregunten. En el ejercicio 1. A ver, en el ejercicio 1, ¿por qué no se toma el valor de volumen? Yo eso no entiendo. ¿No hay más dudas? ¿Alguien más que quiere consultar? Dicen, en el ejercicio 5, me da los moles y me pide que calcule la constante de equilibrio, pero me da un volumen. Entonces yo en la constante de equilibrio, como me da ya el valor... Pero muéstrame el ejercicio, porque así de memoria yo te veo. Ya. Ahorita. Esa es la cosa. Ejercicio 5. No lo hice. Esa imagen. Está el ejercicio 5. Ay, no lo encuentro. Este creo que es el más cortito. Dicen, no lo tengo yo lo que hice. Eso hicimos con el auxiliar. Pero solo mandó fotos, que yo no pude entrar a la clase. Por favor, ahí me da volumen, eso es lo que no entendí. Me da volumen. Ahí como ve, hemos sacado la constante de equilibrio, hemos reemplazado los datos. Y yo lo que claro, no entendí, estos son moles en equilibrio. Sí, ya nos da los moles en equilibrio. Son moles en equilibrio. Moles en equilibrio, para calcular la constante de equilibrio. A ver, dice, tengo un mol de K, 2 moles de K, 2 moles de N. Entonces, de todos te han dado, no de K. Sí, me da de todo. ¿Cuántos son? A ver, aquí yo tengo 2 más 4 son 6, 2 más 3 son 5. Obligatoriamente para reemplazar aquí no puedes trabajar solamente con X, sino cada uno hay que dividir entre 2. Hay que calcular, hay que calcular la concentración dividiendo los moles sobre el volumen. Porque si vos vas a dividir cada uno por el volumen y vas a reemplazar, te va a salir otros valores. ¿Ya? Y si no lo divides entre eso, te va a salir otro valor. Y lo correcto es que aquí en la constante de equilibrio me dice que tiene que ser concentraciones en equilibrio, no moles en equilibrio. En algunos casos, ya vuelvo a repetir, los coeficientes de la ecuación, aquí yo tengo 2, ¿no? Y aquí tengo 4, son 6. Entonces aquí voy a tener 6 volúmenes. Y aquí tengo 2 más 3 son 5 volúmenes. Entonces no son iguales. Generalmente nosotros podemos sustituir moles en equilibrio, ¿no? Para calcular constante de equilibrio. Si en este caso hubiera sido los coeficientes, la suma de los coeficientes hubiera sido igual, ahí no afecta. Pero en este caso sí afecta. Afecta. Entonces el ejercicio no está bien. Equilibrio, hay que dividir con el volumen todavía cada uno de ellos. Entonces los moles que me dan ahí 1, 2, 1 y 1,5 hay que dividirlo entre 2 porque ese es su volumen, ¿no ves? Eso es lo que yo entendía. Claro, es el volumen. Eso es. Y ese valor recién hay que reemplazar en X, ¿no ves? Claro, en la constante de equilibrio, porque aquí vos ya lo tienes, aquí te dice, ¿no? Moles de K, te dice, ¿no? Moles de K, entonces, esos son en equilibrio, ¿qué son vos?
¿Qué dice en el enunciado? Por eso hay que leer el enunciado. ¿Qué dice? En el enunciado dice, ¿alguien lo puede leer, porfa? Que no puedo dejar de compartir. No lo tengo. ¿Qué número? El 5, el 5. Para la reacción 2K más 4M, 2P y 3Q en un recipiente de 2 litros en el equilibrio se encontraron los siguientes moles: 1 mol de K, 2 moles de N, 1 mol de P y 1,5 moles de Q. Calcular el valor de la constante de equilibrio. Claro, entonces estos son moles en equilibrio, por si acaso. Son moles en equilibrio. Ya, son moles. En la constante hay que reemplazar concentraciones en equilibrio. No moles, concentraciones en equilibrio. Para que sean concentraciones en equilibrio, entonces este 1 tienes que dividir entre 2, este 2 tienes que dividir entre 2, este 1 divide entre 2, cada uno divide entre 2. O sea, calcule aparte, ¿no?, las concentraciones de K, moles en equilibrio sobre volumen. O sea, 1 mol sobre 2 litros. Moles de N, entonces moles en equilibrio sobre volumen. 2 dividido entre 2 hace. Primero tienes que hacer eso. ¿Ya? No puedes reemplazar así directo. Entonces no está como bien estás el haciendo. ejercicio. ¿Ya? Ya, dicen, las concentraciones en equilibrio son donde dice EQ, ¿no ves? Ahí tiene que estar las concentraciones de equilibrio. Y esos moles en equilibrio que me da, ¿dónde tengo que reemplazar? ¿Donde dice moles iniciales? No, por eso, con esos moles en equilibrio calculas las concentraciones. No necesitas hacer todo esto, XXX, ya no necesitas hacer, porque ya te está dando esto. Ahí en el enunciado dice, estos son moles en equilibrio. No necesitas hacer estas cosas que está 2X, nada por el estilo, nada ya. Solamente cada uno de ellos lo divides entre volumen, entre 2 nada más. ¿Me entiendes? Sí, Lice. Gracias. Parece que no me entiendes. Ya le entendí. Que yo no puedo. Gracias por ayudarme. Ya. Alguien más que tenga que preguntar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie más? Si no hay duda, vamos a seguir avanzando porque todavía falta harto, todavía va a estar la Rosita. Ay, nadie pregunta, ¿por qué son así? Pregunten.